Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo a todos en el amor del Señor. Y la verdad que quise hacer este video para animarles a seguir adelante, a seguir esforzándose cada día, a seguir santificándose cada día en los caminos del Señor. Sé que estamos pasando momentos complicados, momentos difíciles como iglesia, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Se me viene a la mente un versículo que está en el Salmos capítulo 37, versículo 5, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Tal como dice este versículo, hermano, lo único que debemos hacer es encomendar nuestro camino al Señor, confiar en Él, porque Él hará, ¿ya? Así que le mando un saludo fuerte a toda nuestra iglesia Peniel. Les quiero mucho y obviamente deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Así que sigamos adelante y confiando en el Señor. Bendiciones. Dios le bendiga a mi familia Iglesia Peniel. Le doy gracias a Dios. Yo pensaba en verdad de enviar un video, pero le dijo no, pero alguna vez tiene que tener un permiso de eso. Le doy gracias a Dios que el pastor me da esa oportunidad. Me dijo que puede enviar un video cortito, pero lo amo mucho a mi familia de Iglesia Peniel. Le doy gracias, Señor, cada día. A mí tengo un vacío en mi corazón. Alguna vez vio los mensajes, me pone a llorar, porque imagínate, yo estoy sola aquí, pero aunque yo pensaba que yo estoy sola, primeramente tengo a Dios. Y el segundo, usted que son mi familia de la Iglesia Peniel, usted piensa mucho en mí. También usted me ayuda en el momento más difícil, que yo nunca pensaba que yo iba a encontrar mis hermanos que piensen en mí. Usted piensa mucho en mí. Usted nunca me va a dejar. Le doy gracias a Dios que cada día que Dios nos protege, que Dios nos cuida. Vamos a tener fe en Dios, un día todo se acaba. Bendiciones y la quiero mucho, mucho, mucho. Que Dios le bendiga. Hola, los saludo a todos en el amor del Señor. Quiero agradecer al Señor porque puedo tener esta ocasión para poder saludarlos a ustedes, iglesia. Quiero decirles que los amo, los quiero mucho. Quiero mandar un fuerte abrazo a todos mis hermanos en Cristo, al pastor, su familia, a la familia de mis hermanos. Bueno, contarles que yo aún sigo trabajando. Estoy con la posibilidad, Dios a través de esta pandemia me ha dado la posibilidad para poder seguir trabajando. Le doy gracias, Señor, porque puedo seguir generando ingresos para poder ayudar igual a mi hija y también pagar mis deudas, mis cuentas. Y le doy gracias, Señor, por eso. Pues me ha dado la posibilidad también de ayudar dentro de lo poco a mi padre y a mi hija también. Y estoy contento por eso. Lo extraño mucho los cultos. Dios sabe cuánto extraño los cultos presenciales, hermano. Quiero mandarle un fuerte saludo a ustedes. Créanme que este tiempo que ha pasado ha servido para reflexionar tanto a ustedes como a mí, para saber cuánto nos podemos llegar a extrañar como hermanos. Yo aquí esperando que pase rápido esto pronto para poder estar con ustedes, dar un fuerte abrazo a mis hermanos también. Tenemos un grupito ahí nosotros de asado, se llama asado COVID-19. Con ellos vamos a hacer también un asado, son puros hermanos en Cristo, así que preparándonos para ese gran momento. Pero más feliz sentir que Dios nos ha protegido en todo momento, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, nuestros familiares. Han pasado cosas que en este tiempo quizás han sido difíciles, pero nada es complicado, nada es difícil ni fuerte contra el inmenso amor que tiene Jesús por nosotros. Los amo, hermanos, a todos ustedes, y bendiciones. Eso quería saber. Hasta luego.
Hola, hola iglesia, ¿cómo estamos? Un saludo de aquí, de la distancia, la familia Arroyo, como siempre, extrañándolo, esperando que algún día en un momento nos podamos juntar nuevamente. Y bueno, le animo a seguir resistiendo estos tiempos difíciles, hermano, como dice la palabra. Una vez que todo esto haya pasado, aún nos mantengamos en pie y en fe en el Señor, como dice nuestro hermano, el último devocional, de que debemos confiar siempre en todo momento en Él. Y con nuestra confianza y nuestra esperanza de que esto va a pasar en un momento. Hermanos, buenas noches. Les saludo en el amor del Señor. Para mí es un gozo, es una bendición una vez más poder compartir la palabra de Dios y con ustedes, con mis hermanos en la fe, a los cuales amo y extraño mucho. Recuerdo como si fuera ayer cuando estuve en Iquique en las vacaciones, en el mes de enero, y qué mejor estar sirviendo al Señor, predicando la palabra de Dios, en ese lugar tan especial para mí, que es la Iglesia Bautista Peniel, un lugar donde puedo tener muchos recuerdos y memorias que son gratos para mi alma. En esta ocasión, Dios me ha permitido nuevamente poder compartir con usted el mensaje de la palabra de Dios. Así que en esta noche quiero animarle, quiero desafiarle, y mi deseo es que la palabra de Dios hable a su corazón. Que no sea mi palabra, sino que sea la palabra de Dios que habla en nuestras vidas. Así que le invito a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Salmos. Vamos a ver en el libro de Salmos, el capítulo número 15, que para mí es uno de mis favoritos, junto con el Salmo capítulo número 11. Y en este Salmo encontramos una verdad, hermanos, que realmente debiéramos considerar el día de hoy. Una vez a un predicador se le preguntó cuál sería el mejor consejo que él pudiera dar a una persona o a un creyente. Y él dijo: si tú me pidieras un consejo, el único que yo te daría sería lo que encontramos aquí en Salmo capítulo 15. Y vamos a ver de qué se trata este salmo. Así que vamos a dar una lectura a todos los versículos, que son 5 versículos. Vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a
orar al Señor. Vamos a orar primeramente y luego vamos a ir ya de lleno al mensaje. Así que le invito a que abra su Biblia en Salmo 15, versículo 1 al 5. La palabra de Dios dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, gracias le damos por este momento que tú nos permites predicar y compartir tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos de poder hacerlo. Gracias por esta herramienta que tenemos para poder exaltar tu nombre y llevar el mensaje a tantas personas que podemos alcanzar. Señor, le pedimos que usted nos ayude en esta noche, que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría para comprender el mensaje y para poder vivirlo, Señor. Señor, somos siervos inútiles, pero en sus manos podemos ser útiles, Señor. Yo le pido que usted me ayude en este momento a ser claro con el mensaje, y a que usted ponga las palabras en mi boca. Mi único deseo, Señor, es que usted use mi vida para que usted sea glorificado, Señor, porque usted es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Nos encomendamos en sus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después que hemos leído en este texto de Salmo capítulo 15, vemos que el salmista David termina de una manera muy interesante diciendo las palabras: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y sabe que muchas veces nosotros nos preguntamos cosas como: ¿por qué es tan difícil servir a Dios muchas veces? ¿O por qué a veces el ministerio se hace tan complicado? O incluso, ¿por qué es tan difícil la vida cristiana? Muchas veces, hermanos, nuestra realidad es que andamos desanimados, es que estamos sin gozo, sin ganas de servir al Señor, sin ganas de buscarle, por problemas, por las deudas, por enfermedades o por cualquier otro motivo. Pero hermanos, el Señor nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Él nos sigue diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿por qué muchas veces vivimos agobiados y trabajados y cargados, si el Señor nos dice que su yugo es fácil y que su carga es ligera, es liviana? La realidad es que algo no está bien, hermanos. Cuando estamos de esa manera o cuando vivimos de esa manera, hermanos, algo realmente no está bien. Ahora, nosotros tenemos que estar convencidos, hermanos, de que no hay nada mejor en esta vida que vivir para Cristo. Hermanos, tenemos que estar convencidos que no hay un privilegio más grande, no hay una bendición más grande que servir a nuestro Señor. Y este salmo nos debe abrir los ojos, nos debe abrir nuestro entendimiento en cuanto a lo que realmente el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios
debe y debería estar preocupado. Un asunto, hermanos, que no debería dejarnos dormir. Un asunto que realmente sí debería preocuparnos e importarnos, hermanos, cada día. Y este asunto es de asegurar que Dios esté conmigo. Y eso es todo, hermano. De eso depende todo. Es lo que realmente, es lo único, hermanos, que importa. Asegurar que su presencia esté con nosotros. El salmista comienza con dos preguntas y dice: Jehová, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Isaías que el Señor habita en la santidad. Pero ahora la pregunta tiene que ver con: Señor, ¿quién podrá estar contigo, morando, habitando? Señor, ¿quién podrá realmente tener esa comunión íntima contigo cada día? ¿Quién podrá tener ese privilegio de que tu presencia esté en la vida de esa persona todos los días? Y hermanos, creo yo que si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, todos nosotros diríamos: yo quiero eso. A mí me gustaría que eso fuera una realidad en mi vida. Y es por eso que tenemos que poner atención a lo que el Señor nos va a decir en este capítulo, a lo que encontramos como respuesta a estas preguntas. Jehová, ¿quién morará? Jehová, ¿quién habitará en tu monte santo? Porque, hermanos, realmente todas las cosas que encontramos aquí tienen que ver con nuestro corazón, hermanos. Y Dios es el único que puede ver nuestro corazón. Por eso es importante que podamos poner atención a lo que el Señor nos va a decir. Lo primero que nos dice este salmo, en respuesta a las preguntas del versículo 1, es, versículo número 2, el que anda en integridad. La palabra hebrea utilizada aquí es tamim, que habla y se refiere a algo entero, a algo genuino, a algo que es de verdad, algo verdadero. Esta palabra no tiene que ver con algo perfecto, con algo o con alguien que no tiene errores ni pecados. No. Esto quiere decir, hermanos, a alguien que es de verdad, a alguien que anda sin engaños. Porque, hermanos, es muy fácil pretender, ¿no es cierto?, o aparentar frente a la gente, frente a las personas, algo que realmente no somos. Por eso el Señor habla de integridad. Pero ¿qué hay delante del Señor? ¿Podremos esconderle algo? ¿Podemos delante de Dios aparentar ser algo que realmente no somos? Por supuesto que no, porque Él conoce nuestro corazón. ¿Quién podrá engañar al Señor? Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Pero, hermano, lo que David nos está diciendo es que el Señor, al Señor le trae complacencia, al Señor le encanta, hermano, aquellas personas, aquellos hijos de Dios que son genuinos, que son verdaderos, que andan sin engaños, que no andan aparentando algo que realmente no son. Gente falsa. ¿Cuántos miembros en la iglesia tenemos que son así? Que simplemente son pura fachada. Y vuelvo a reiterar, hermano, no estamos hablando de alguien que no tiene pecados. Pero mire el ejemplo de David, el mismo ejemplo, él mismo. La manera en que pecó en contra de Dios. Pero, hermanos, él reconoció que había pecado en contra de Dios. Él estuvo dispuesto a ser humillado y avergonzado por las consecuencias del pecado, porque para él
Cuando él se dio cuenta y reconoció su pecado, no había nada más importante que recuperar su comunión con Dios. No andar aparentando delante de los hombres que él estaba bien, cuando Dios sabía que él no estaba bien. A eso es lo que Dios se refiere cuando dice, el que anda, el que camina en integridad. Luego lo siguiente que nos dice en el versículo número 2, el que hace justicia. Esto habla, hermanos, de equidad. Esto habla de derecho. Esto habla, hermanos, y tiene que ver la palabra con el trato que tenemos con los demás. De la famosa regla de oro, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. O al revés, trata a los demás como a ti te gusta o te gustaría que te traten. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En este texto de Hebreos vemos que el Señor relaciona la santidad con la relación que tenemos con los demás. Qué interesante que el Señor vincule cómo nosotros nos relacionamos con los demás, cómo tratamos a los demás, y lo relaciona y lo vincula con la santidad. En otras palabras, lo que el Señor nos enseña es que uno de los aspectos de la santidad es cómo nosotros tratamos a los demás, cómo nos llevamos con los demás. Y hermanos, déjenme decirle una verdad, una realidad. Nosotros muchas veces nos damos el privilegio y el lujo, hermanos, de tener conflictos, tener problemas con otras personas o con hermanos en la fe o con familiares, y aún así creer que la presencia de Dios va a estar con nosotros. Pero claramente Dios dice, el que hace justicia, porque parte de la santidad es estar en paz con todos. Pablo lo dice claramente en Romanos. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y qué interesante que lo tercero que nos dice en el Salmo 15 es, y habla verdad en su corazón. Nos dice en primer lugar el que anda en integridad, el que hace justicia, y ahora nos dice el que habla verdad en su propio corazón. Ya que estábamos mencionando el tema de cómo de alguien que habla, de alguien que anda en integridad, ¿no es cierto? El que anda sin falsedades, sin apariencias. Ahora dice el que habla verdad, pero no está hablando de la verdad de otras personas. No dice el que habla verdad de los demás. No. El que habla verdad en su propio corazón. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, esto está diciendo, se está refiriendo al que no vive en una mentira en cuanto a su propia persona. El que no vive una mentira en cuanto a su propia persona. Y hermanos, qué peor cosa que vivir engañado de uno mismo. Cuando nuevamente creemos que somos algo que no somos. Pablo dice, ninguno de vosotros tenga un alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que tenemos que mirar a los demás como mayor a nosotros, como mejor a nosotros. Por eso Pablo nos dice que en cuanto a los apóstoles, él era el último, pero en cuanto a pecadores, él era el primero. Porque él no andaba con mentiras en su corazón. Él no andaba creyendo que era alguien. Él no andaba creyendo que realmente él había alcanzado la madurez, sino por el contrario, él dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pero ¿cuántos de nosotros han pasado los años, hemos pasado todo este tiempo de cuarentena y seguimos siendo las mismas personas? ¿Pero qué decimos? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué engaño
nosotros nos damos. ¿Estoy bien? ¿Yo no tengo que cambiar? ¿No? ¿Está todo ok? Cuando Dios quiere enseñarnos, cuando Dios quiere mostrarnos algo, pero nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios dice, el que habla verdad en su corazón, el que es sincero consigo mismo. Y creo yo que todos deberíamos tener la actitud que tenía ese publicano en la parábola cuando fue al templo a orar, que ni siquiera se atrevía a mirar el cielo y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. En cambio, ese fariseo religioso hipócrita, lo único que hacía era engañarse a sí mismo. Y su oración ni siquiera llegaba al cielo, porque dice la Biblia que él oraba consigo mismo. Por eso, hermano, es importante que nosotros entendamos qué es lo que el Señor nos está diciendo en este texto de Salmo capítulo 15. Sigamos viendo un poco más de lo que dice este texto. Versículo número 3. Y ya que el Señor nos está hablando de la palabra hablar, versículo número 3 nos dice, el que no calumnia con su lengua. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, solamente en este tema tuviéramos que detenernos y examinarnos y decir, ¿cómo estoy utilizando mi boca? La palabra de Dios dice, el que no calumnia con su lengua. Y usted recuerda lo que dice la Biblia sobre la lengua. Pero antes, hermanos, preguntémonos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, ofendemos con nuestra lengua? ¿Cuántos de nosotros hacemos comentarios negativos de otras personas? Y cuán difícil es refrenar ese miembro tan pequeño, pero que puede prender grandes fuegos, grandes incendios. Por eso el escritor en Santiago nos dice que si alguno puede refrenar su lengua, entonces es varón perfecto o varón maduro, capaz de refrenar todo su cuerpo. Por eso es que Dios le da importancia a lo que nosotros hablamos y decimos con nuestra lengua, porque es un miembro tan pequeño y difícil de controlar. Pero hermanos, vuelvo a reiterarle, no podemos pretender, hermanos, que la presencia de Dios esté con nosotros si nosotros no somos capaces de refrenar nuestra lengua. Y hermano, recuerde esto, lo que le voy a decir ahora. La palabra calumniar en el griego es la palabra diabolos, de donde proviene la palabra diablo. Diabolos. Así que hermano, como dijo una vez un predicador, no participe del correo del diablo. No, usted entenderá, el chisme, el pelambre. Porque a Dios no le agrada la calumnia, el chisme. Uno dirá, bueno, pero yo no ando hablando de nadie, solamente escucho. Ahí le termino la frase. Tampoco sea buzón del diablo. No sea correo del diablo y tampoco sea buzón del diablo. Sino por el contrario, dice, sigamos leyendo en el versículo 3, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué es esto? Bueno, siguiendo con la idea de no calumniar con nuestra lengua, la palabra de Dios nos dice que de nuestra boca deben salir palabras de edificación, palabras de bendición, que puedan traer gracia al oyente. Por eso, si no por el contrario, en vez de estar calumniando, hablando malos comentarios, criticando, juzgando, condenando, la palabra de Dios nos enseña y Dios nos dice que tenemos que hacer bien a nuestro prójimo, a nuestro hermano. No tenemos que andar levantando
o emitiendo reproche, ofensa, crítica sobre nuestros hermanos, sino hacerle el bien, edificándolo, animándolo, exhortándolo en amor. Para eso tiene que ser utilizada nuestra boca y nuestra lengua. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Versículo número 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo, hermanos, que realmente nuestra admiración, hermanos, nuestra honra, nuestra estima debe estar en personas o sobre personas que temen a Dios, hermanos. Personas que aman al Señor, personas que honran a Cristo. Sobre esas personas nuestros ojos tienen que estar puestos. Aparte de Jesús, sabemos que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Pero hermanos, tenemos la tendencia o estamos propensos, y más ahora con las redes sociales, a mirar a personas que nos muestran vanidad de vanidades, ¿no es cierto? Y quedamos admirados con ellos por el dinero que tienen, por la cantidad de seguidores que tienen, por el cuerpo que tienen, por la fama que tienen, por las posesiones que tienen, por los autos que tienen. Personas que ni siquiera tienen en cuenta a Dios, hermano. Y ahí estamos nosotros haciendo clic, ¿no es cierto? Dando esos famosos likes, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, a cosas que son pura vanidad. Cuando el Señor nos dice que realmente la presencia de Dios va a estar sobre aquel que admira, que honra, que su mirada está puesta sobre personas que aman y que temen al Señor. Y tantos ejemplos tenemos en la palabra de Dios que debiéramos admirar e imitar. Tantos buenos libros de biografías de grandes cristianos que debiéramos realmente imitar su fe, imitar su valentía, imitar su coraje por predicar la palabra de Dios. Y no admirarnos y quedarnos sorprendidos por personas que ni siquiera tienen en cuenta a Dios, hermano. ¿Y cuántos los creyentes estamos cayendo en esto? Estar fascinados. ¡Wow! Mira la cantidad de autos que tiene. ¡Wow! Mira acá. Pero Dios dice, pero honra a los que temen a Jehová. Luego la segunda parte del versículo 4 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Está hablando de una persona que siempre está firme en la verdad. Aunque eso le cueste ser dañado y perjudicado, no por eso, dice la Biblia, no por eso cambia, sino que se mantiene firme en la verdad. ¿A cuántos creyentes les llegó o nos llegó el día de que todo lo que predicábamos y todo lo que enseñábamos alguna vez fue lo mismo que nos acusó a nosotros mismos? ¿O qué vas a hacer el día en que tú te sientas comprometido y presionado y todo eso que tú enseñabas y todo eso que tú predicabas te acuse y te termine perjudicando? La Biblia dice que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hermanos, no podemos cambiar la verdad. ¿Por qué, mi hermano? Porque la verdad nunca va a cambiar, porque la verdad sigue siendo verdad. Y si algo cambió es porque nunca fue verdad. No debemos cambiar la verdad. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, compra la verdad y no la vendas. Y no la vendas. Aunque eso, hermanos, nos cueste en daño o en perjuicio a nuestras vidas, no cambiemos la verdad. Lo que el texto también significa es el que cumple su palabra aunque le vaya mal. Aunque le vaya mal. Y quiero mencionar algo rápidamente para nosotros los padres, que estamos criando hijos. Papá y mamá,
No comprometas la verdad. No comprometas la verdad por tus hijos. No comprometas, no cambies la verdad por caerle bien a tus hijos, por evitar problemas con tus hijos. No comprometas la verdad. Sé fiel a la verdad. Y quizás tú sabes más o menos de qué es lo que te estoy hablando. Porque quizás antes enseñábamos algo y decíamos a nuestros hijos, hijos, esto no es así, esto no es correcto, esto no agrada a Dios. Pero nos vimos comprometidos, nos vimos en situaciones con problemas y presiones. Situaciones que ya no podíamos controlar. Y cambiamos la verdad. Dijimos, no, si no es tan malo, no, sí podemos. No comprometas la verdad por tus hijos. Sé fiel a la verdad. Porque papá y mamá, si queremos que la presencia de Dios esté con nosotros, entonces, dice la Biblia, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y lo último que nos dice, un tema que es tan importante, dice, el quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho o soborno. El que no se vende por el dinero, el que no da su dinero, el que no usa su dinero para la usura. ¿Y cuánto esto está de moda el día de hoy, no? El hecho de prestarse dinero. Y algunos se aprovechan, ¿no? Y hay un elevado interés y causa estos problemas y conflictos entre hermanos, entre familia. Es que yo te presté esto y que... Es un tema bastante delicado que no es el tema de hoy, pero tengamos cuidado con esto. Pero ya que el Señor nos habla del dinero, quiero decirle lo siguiente. No debemos olvidar, hermanos, que lo que nosotros hacemos con nuestro dinero muestra y refleja lo que realmente nosotros atesoramos. El Señor Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿En qué estábamos invirtiendo nuestro dinero? Y recordar que no es nuestro, sino que es lo que Dios nos dio y prestó. Porque en lo que nosotros invirtamos, usemos nuestro dinero, gastemos nuestro dinero, ahí estará nuestro tesoro. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, la pregunta es, ¿queremos realmente que la presencia de Dios esté en nuestra vida? ¿Realmente queremos que Dios esté con nosotros cada día? ¿Realmente queremos tener la atención especial de nuestro Dios sobre nuestras vidas? El Señor ya nos respondió. Jehová, ¿quién morará? Jehová, ¿quién habitará en tu santo templo? ¿En tu morada santa? ¿Quién podrá tener esa comunión tan especial e íntima contigo, Señor? El Señor ya nos ha respondido. Todas estas características. Y hermanos, si Él está con nosotros, con eso basta. Hermanos, nada más importa. Pero estamos tan preocupados, estamos tan angustiados y ansiosos, afanados por tantas otras cosas, en vez de estar preocupados por lo que realmente importa en esta vida. Y es asegurar que la presencia de Dios esté con nosotros. La palabra de Dios nos dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso es que recalco y reitero, si Dios está con nosotros, hermanos, lo demás pasa a ser secundario. Y hermanos, qué interesante que el capítulo termina diciendo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Jamás. Nunca. ¿Cómo? Jamás. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque Dios está con él.
porque la presencia de Dios está con él. Entonces todo lo demás está bien. Quiero terminar trayendo a la memoria ejemplos en la Biblia. Ejemplos como Enoc, que la Biblia nos dice que él caminó con Dios. Para Dios era tan placentero estar junto a Enoc, un hombre temeroso de Dios, un hombre que entendió que no había nada más importante en su vida que la presencia de Dios en su vida. La palabra de Dios nos dice que José fue un hombre realmente fiel e íntegro y Dios estaba con José. Y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. Y su amo vio que Dios estaba con él. Recuerdo el ejemplo de Job, un hombre del cual Dios dio testimonio. Dios, el mismo Dios, dio fe de quién era este hombre Job. Un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre íntegro, un hombre intachable. El mismo Dios regocijándose y complaciéndose en Job. Recuerdo el ejemplo de Moisés, que él entendió que realmente si la presencia de Dios no iba con él y con el pueblo, entonces él prefería quedarse. Porque él entendía y sabía cuán esencial, cuán vital, cuán necesaria era su presencia para poder llevar al pueblo a la tierra prometida. Y por eso es que Moisés le dijo al Señor: Señor, prométeme que tu presencia irá conmigo, porque si tu presencia no va con nosotros, entonces no nos saques de este lugar. Esther, una mujer valiente, una mujer que antes de hacer cualquier cosa, antes de presentarse delante del rey, lo primero que hizo fue buscar el rostro de Dios, fue orar al Señor, fue clamar al Señor para que Dios tocara el corazón de ese rey y pudiera salvar a la nación de Israel. Una mujer que entendía que nada podía hacer sin buscar el rostro de Dios primeramente. Nehemías, hermanos, es un gran ejemplo. 4 meses orando día y noche, buscando la presencia de Dios, buscando la dirección de Dios. Porque sabía que lo único que podía tocar y cambiar el corazón del rey era el Señor. Y llegó el momento y se le abrieron las puertas de una manera impresionante. Y obviamente, ¿de qué iba a estar preocupado, hermanos? Imagínate la obra que tuvo que hacer, pero ¿de qué iba a estar preocupado? ¿De qué iba a estar afligido si la presencia de Dios estaba con él? Porque la Biblia dice, y Dios estaba con Nehemías. Dios estaba con Esdras. Un hombre que preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, o sea, para vivirla y para enseñarla. Y así pudiéramos dar, hermanos, tantos ejemplos de hombres y mujeres que entendieron que sin la presencia de Dios nada podían hacer. Que era lo esencial, era lo necesario, era vital y que no podían sin la presencia de Dios. Realmente queremos, hermanos, que Dios esté con nosotros. ¿Realmente nos preocupa que Dios esté con nosotros? ¿O simplemente tú prefieres vivir tu vida cristiana a tu manera, en tu propia carne, sin orar, sin buscar a Dios, sin buscar su rostro, sin buscar su ayuda, sin buscar el poder del Espíritu Santo? ¿Así quieres vivir tu vida cristiana, hermano? No es la manera. Pero si tú quieres la atención de Dios, si tú quieres la complacencia de Dios, si tú quieres hallar gracia ante los ojos de Dios, el Salmo 15 nos da la respuesta. Jehová, ¿quién habitará? ¿Quién morará? Y quiero dirigirme en estos pocos minutos que me quedan a aquellas personas, amigo o amiga que nos estás viendo. Y quizás tú dices, yo la verdad que me siento tan lejos de Dios. Y déjame decirte, has comenzado bien. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amigo, si tú no conoces al Señor, es porque tú estás lejos de Dios.
porque el pecado te ha separado de Dios, porque el pecado te ha echado fuera de la gloria de Dios. Y por causa de tus pecados, un día tú vas a ser juzgado por Dios. Y lo único que tú mereces, y lo que cada ser humano merece, es el castigo de Dios por nuestros pecados. Pero déjame contarte que un día Dios hizo un milagro. Dios un día hizo algo maravilloso, y fue enviar a su Hijo Jesucristo. El mismo Dios se hizo carne en la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo vino a este mundo, fue a la cruz y murió y derramó su sangre por nuestros pecados. Fue el mismo Dios quien hizo justicia por ti. Fue el mismo Dios quien sufrió tu castigo en lugar de ti, para que tú, a través de ese sacrificio perfecto y completo, tú puedas tener el acceso a la presencia de Dios. Tú puedas tener la salvación de tu alma. Tú puedas tener el perdón de tus pecados. Tú puedas tener la vida eterna. Pero déjame decirte y recalcarte esto: es solamente, únicamente por fe en Jesús. Si tú hoy, esta noche, te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo, la Biblia promete que Él te salvará. Él te hará un hijo de Dios y te hará una nueva criatura. Pero debes reconocer delante de Dios tu condición como pecador, y que tu única esperanza es el Señor Jesucristo, quien dio su vida y murió por ti, y al tercer día resucitó. Y por eso tenemos esperanza de salvación y de vida eterna, porque no hemos confiado nosotros en un Salvador que está muerto, sino que en un Salvador que realmente resucitó y vive y reina para siempre. Querido amigo y querida amiga, esta noche es la noche de tu salvación. No esperes un día más, porque quizás un día más ya va a ser tarde. Hoy tienes que poner tu fe en Jesucristo, y eso es lo primero que tiene que preocuparte en este día, que si tú mueres sin Cristo en tu corazón, tu alma está yendo al infierno. Hermanos, necesitamos su presencia. Necesitamos que Dios esté con nosotros. Eso debe preocuparnos, hermanos. Eso realmente debe dejarnos sin dormir, antes que cualquier otro problema que sea de esta tierra, que sea terrenal. Y hermanos, cada día tenemos que asegurar de que Dios está con nosotros. Y ya hemos leído las respuestas, pero tenemos que hacerlo, porque el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y gracias a Dios, porque Él quiere acompañarnos cada día de una manera especial, no bendiciéndonos simplemente con la comida, el abrigo, la casa, el trabajo. No, Dios quiere una bendición especial para nuestra vida. Pero esa bendición especial estará en aquellos que realmente traigan complacencia a Dios. Así que, hermano, te animo, te desafío en esta noche a que tomes el mensaje y puedas aplicarlo, puedas vivirlo, puedas hoy mismo comenzar a buscar el rostro de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que podamos tener esa comunión con Dios como la tenía Moisés, cara a cara, tan íntima, tan estrecha, que su rostro resplandecía. Yo no quiero conformarme con lo que conozco de Dios. Quiero más de Dios, como dice la canción. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de su poder. Yo quiero más y más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Así que, hermanos, vamos a orar y me gustaría tener una invitación. Pero primero vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes
a cada día buscarte, Señor, con más hambre, con más sed, con más desesperación y más preocupación, Señor, de que tu presencia esté con nosotros, de que el poder de tu Espíritu Santo esté en nuestra vida, Señor. No queremos conformarnos con lo que somos, sino que queremos realmente conocerte más, tener más intimidad contigo, Señor. Porque la vida cristiana, Señor, no se vive de otra manera, sino es en el control y el poder del Espíritu Santo. Pero estamos tan angustiados, afligidos y preocupados por otras cosas que realmente no tienen importancia en comparación de lo que realmente importa, y es asegurar que tu presencia esté con nosotros cada día, para que podamos morar en tu tabernáculo, para que podamos habitar en tu santo templo, porque tú habitas en la santidad. Ayúdanos a tomar este mensaje y vivirlo cada día y luchar cada día, Señor, con tu ayuda para estar más cerca de ti y más lejos del pecado. Te lo pedimos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener una invitación. Me gustaría que podamos estar orando al Señor ahí en tu lugar, hermano. Si tú estás en tu casa, si estás reunido con tu familia, ¿por qué no haces ahí en tu propia casa un altar junto a tu familia y doblas tus rodillas, inclinas tu corazón delante de Dios y cantamos esta canción que dice: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de su poder. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Amén, hermanos. Espero que el mensaje le haya servido, le haya ayudado y le haya desafiado en esta noche. Gracias, hermanos, una vez más por estar en la transmisión, por ser fiel al Señor en este domingo, y espero que usted pueda buscar más del Señor cada día, desear más de Cristo, más de su poder, más de su palabra, más de su presencia cada día. No nos conformemos, hermanos, sino que vamos por más. Él tiene tanto para darnos, Él tiene tanto para enseñarnos, un banquete cada día espiritual y tantas riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Así que la gloria, hermanos, sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, te mando un gran saludo para ti y para tu familia. Espero que muy pronto podamos vernos, si Dios así lo permite. Que Dios le bendiga, hermanos.